Bueno, vamos a continuar con el Bhagavad Gita. Voy a poner a grabar el audio aquí también para subirlo luego. A ver, una grabadora de voz. Listo, ya estamos grabando aquí también el audio por si acaso. Nos habíamos quedado en el capítulo 2 hasta el verso. ¿Qué verso? Todos suspendidos. Mukunda se salva, no vino ese día. ¿En qué verso nos quedamos? 13, ¿no? Aquí tiene buena memoria. Sí, en el 13 nos quedamos. Dale un caramelo, solo ganado. En el verso 13 es un verso muy importante porque es cuando Krishna comienza. Déjalo aquí, si quieres grabarlo. Estoy grabándolo yo en audio también, Aditi, por Estela. No hace falta si quieres. Luego ya lo subo yo al grupo también. Y estamos haciendo una prueba a ver si se graba en vídeo también. Pues el verso 13, como os decía, es muy importante porque que fue donde nos quedamos la semana pasada, porque Krishna ya hace la primera revelación muy importante sobre el temor más grande que tiene la humanidad en general, ¿no? Y el temor más grande que uno tiene en esta vida, por mucho que diga que no, es el miedo a la muerte, ¿no? Aunque como cantaba Antonio Molina, yo no le temo a la muerte porque minero nací, no es verdad. Todo el mundo, de una u otra forma, le tiene miedo a la muerte, porque es el miedo a lo desconocido, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? Y sobre todo porque es un proceso, aunque es cotidiano, porque en todas nuestras familias ya han desaparecido familiares, nuestros padres, pues ya no están, al menos en mi caso, pues, ni en el de mi mujer, ya nuestros padres no están, ¿no? Pues uno va viendo cómo los que van por delante van desapareciendo y a dónde fueron, ¿no? Y indefectiblemente la única certeza que hay en esta vida, lo único seguro, que te vas a morir. Todo lo demás es variable, pero lo único que no va a variar es la muerte. Y entonces Krishna, en este verso 13, vamos a leerlo otra vez y ya continuamos con el 14, te da una primera esperanza, te da una primera explicación muy importante sobre cómo es ese proceso que para nosotros es tan desconocido. Y dice Krishna en el verso 13, así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no la confunde ese cambio. It's verse 13. Yes, but the page is not the same because this is the Spanish version and you have the British. Chapter 2, verse 13. Entonces, en el significado que os he puesto en el libro, vamos a leerlo también, os he puesto una pregunta que a todo el mundo nos subyuga, ¿no? ¿Cómo es la naturaleza del alma? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo es la naturaleza del alma? Hay un libro muy bonito que se llama Jiva Dharma, ¿no? ¿Cuál es la función del alma? También en sánscrito precioso. Bueno, pues ¿cómo es la naturaleza del alma? Seguro que el lector se lo habrá preguntado muchas veces. Todos los que estamos aquí nos lo hemos preguntado infinidad de veces. Bueno, ¿y cómo es el alma? ¿De qué está hecha? ¿Cómo es su naturaleza? ¿No? Pues bien, Krishna compara la transición del alma de un cuerpo a otro en el momento de la muerte con las transiciones naturales que experimenta el cuerpo a lo largo de la vida, de la niñez a la juventud y luego a la vejez. Este es un punto clave en la filosofía del Bhagavad Gita y del hinduismo en general, el concepto de la reencarnación, donde el alma o Atman pasa de un cuerpo a otro en un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. El versículo concluye diciendo que a la persona sensata no la confunde ese cambio, lo que sugiere que aquellos que comprenden y aceptan esta realidad trascendental de la vida no se ven perturbados por la muerte ni se apegan excesivamente a la vida material.
En la segunda de Corintios 4, 16, 18 podemos encontrar: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso eterno de gloria, más allá de toda comparación, mientras no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En este pasaje Pablo también habla de la dualidad de lo físico y de lo espiritual, y de la idea de que nuestro ser interior, nuestra esencia espiritual, es eterna, mientras que nuestro cuerpo físico es temporal. Aunque las tradiciones hindú y cristiana tienen diferentes interpretaciones sobre lo que sucede después de la muerte, ambos versículos destacan la idea de que nuestro ser espiritual trasciende la existencia física y material. Esto fue lo que repasamos la semana pasada, y recordar que os daba el ejemplo de, os habéis estado mirando en el espejo del cuarto de baño desde pequeñitos, ¿no? Y cómo la forma que te devolvía el espejo, la imagen, ha ido cambiando, mientras que uno internamente ha seguido diciendo yo soy, por su propio nombre. Así que uno puede ver perfectamente cómo en uno mismo hay algo que no ha variado, y que lo que ha variado externamente es la naturaleza exterior, pero interiormente nosotros seguimos diciendo yo soy. Pero ¿cuál de todos esos retratos del espejo eres tú? Entonces cualquier persona sensata puede ver que hay una parte invariable, inmutable en uno, y que hay otra parte que es la cambiable. Entonces, ¿quién nos ha dicho que cuando ya no haya más imágenes en el espejo, eso que nunca cambió va a dejar de existir? Si es precisamente lo que nunca dejó de existir. Fue invariable. Nuestra consciencia ha sido invariable desde que tenemos uso de razón, desde que nos acordamos. Seguimos teniendo esa sensación de que yo soy. Me ha ido cambiando el cuerpo, pero mi conciencia interna, mi sentido de ser, ese es invariable. Sigo identificándome con mi consciencia. En el verso 14, Krishna va a ampliar esto, y en el verso 14 dice: son los sentidos y el contacto con los objetos de los sentidos quienes nos proporcionan las sensaciones de frío y calor, placer y dolor, oh hijo de Kunti. Estos aparecen y desaparecen temporalmente, tal como el verano y el invierno lo hacen. Oh vástago de Bharata, aprende a tolerarlo sin perturbarte. Y aquí es donde Krishna comienza todavía a ir revelando progresivamente. El Bhagavad Gita es una revelación progresiva. En cada una de sus páginas siempre va increciendo, va en aumento, pero en el capítulo 2 sobre todo es fundamental porque te pone en el contexto de quién eres, y es un gran alivio comprender esta enseñanza. En el significado decimos: el concepto de la tolerancia frente a la no permanencia de las experiencias sensoriales, cobra especial importancia. Krishna está diciendo que nuestras experiencias de dolor y placer, calor y frío son transitorias y cambiantes, al igual que las estaciones del año. La enseñanza central aquí no es sino aprender a tolerar estas experiencias sin ser perturbado por ellas. En otras palabras, Krishna está instando a Arjuna a desarrollar una actitud de desapego hacia las experiencias mundanas y temporales. Este desapego no significa que uno deba evitar o ignorar estas experiencias, sino más bien que al reconocer su naturaleza cambiante, no permitir en consecuencia que controlen o perturben nuestra paz mental. En Filipenses 14, 11, 13, el apóstol Pablo habla de aprender a estar contento en cualquier circunstancia, y este es un mensaje muy bonito. Dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en humildad y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo estoy enseñado. Así, para estar saciado, para tener hambre, así para tener abundancia, para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque las circunstancias y las enseñanzas específicas son diferentes, tanto el Bhagavad Gita como la Biblia, aquí destacan la importancia de mantener una actitud de equilibrio y desapego ante las fluctuaciones de las circunstancias de la vida y de encontrar la fortaleza y el contentamiento espiritual.
Este verso 14 y el significado que os puse en él, es muy importante que lo meditéis con profundidad. Fijaros que San Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Realmente nosotros no nos contentamos en cualquiera que sea la situación. Nosotros nos contentamos cuando la situación es favorable. Si todo va bien, estoy bien. Pero en cuanto a las cosas empiezan a ir mal, mi contento se diluye como un azucarillo en el océano. Y no hace falta que todo vaya muy mal, no. Somos tan frágiles, la mente... Mirad, la mente es como la llama de una vela, que está quieta y parece serena, ¿no? Pero cualquier cosa la perturba. Si tú te acercas a una llama de una vela y haces así solo chasca los dedos al lado y ¿qué hace la llama? Inmediatamente se perturba. Hace un momento estaba quieta y sin embargo la más mínima cosa hace que la llama se agite, se perturbe, ¿no? En forma similar, nuestra mente, cuando está en un estado de placidez material, durante un rato puede que esté así, pero los influjos de los sentidos, los influjos de la naturaleza material, el contacto de los sentidos con los objetos de los sentidos, hace que continuamente la mente esté recibiendo impresiones exteriores. Y el más mínimo cambio, la altera. Incluso uno se levanta de un sueño placentero en la cama y sin saber por qué, uno está de mala leche. Y te acabas de levantar. ¿Habéis escuchado eso que dicen, me levanté con el pie izquierdo? Usted parece que se ha levantado con el pie izquierdo, ¿no? No te ha pasado nada, pero ya la mente te ha dicho, hoy estoy cabreado. Y te miras en el baño, Mukunda, y haces así. Y alargas el morro que tocas el espejo. Y no sabes, ya no está bueno el desayuno, ya no está bueno no sé qué, ya todo te perturba. O ves cómo la gente pierde los estribos de forma increíblemente fácil. Van paseando tranquilamente por la calle y cualquier cosa, un comentario, un roce, automáticamente se sale de madre. ¿Cómo puedes mantener una llama estática sin que nada la perturbe? Cuando le colocas una tulipa, cuando pones la tulipa de cristal, ¿habéis visto las lámparas estas de petróleo antiguas que había, que levantabas con una mecha, una lámpara de alcohol? Si tú colocas el cristal, la llama ya no se perturba. Da luz, es transparente, te da el mismo efecto, da calor, pero ya no se ve perturbada. ¿Por qué? Porque se ha aislado del exterior. Cumple su función en el exterior, pero no deja que lo externo le agite. En forma similar, nosotros a través del autoconocimiento, la autorrealización, a través de la meditación, pones esa tulipa, el conocimiento trascendental es esa tulipa de cristal con la cual puedes rodear a tu mente, puedes rodear a tu ser. Tú vas a seguir cumpliendo tu función exterior, pero sin embargo lo exterior va a dejar de perturbar tu interior. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Cómo conseguir interactuar con el mundo exterior, ser luz para el mundo, sin que el mundo te extinga, apague tu luz? Y generalmente cuando uno se enfrenta al mundo, su luz interior se va haciendo muy pequeñita, porque todas las cosas que el mundo pone ahí fuera son para empequeñecerte, para hacerte sentir miedo, insignificante. Necesitas seguro porque si no tienes seguro médico, si no tienes seguro de vida, si no tienes seguro del coche, si no tienes... Y luego tienes que pagar los impuestos y luego como te pase esto y como te pase lo otro, ¿no? Y ya desde pequeñito nos está metiendo miedo. Y uno se apaga frente al sistema, ¿no? Y frente al Estado, ni te cuento, ¿no? El ciudadano se extingue, ¿no? Se empequeñece frente al Estado. Te mienten descaradamente los políticos, pero aún así lo sigues. ¿Por qué? Por el miedo a ser distinto. No voy a ser yo el único que destaque, ¿no? Y así
te conviertes en masa, en manada, y pierdes tu verdadera individualidad, tu verdadera herencia espiritual. Así que uno tiene que conseguir poner la tulipa del conocimiento trascendental para que lo externo no te perturbe, porque lo externo es siempre temporal. In this verse 14, Krishna is telling that we have to tolerate all the things that are linked with the duality, cold, hot, summer, spring. I guess one example, when you have one candle is lighting and in a place where there is no air, nothing, the candle looks very elegant, no? Very quiet and giving light. But as soon as you make something like this, by the side of the flame immediately do like this, completely move it. What happened? Our mind is similar. It seems that we are in a peaceful manner, but the minimum touching with the sense, with the external world, immediately your mind become like this. Where should you, or how could you maintain the candle in this manner? When you put a glass around, when you put the glass, the candle is giving the light outside. It's doing its function. It's linked with the external world, but the external world is not linked with the candle. The candle is making its function. I am giving light, I am giving warmth to anyone who could be around me. But nothing from outside can move in me. So this knowledge that Krishna is giving to us is like this glass to protect us for the external things. Things in this world are always moving us. Always we are being moved. The minimum thing is moving us. So we have to understand how to act in this world without being moved by the facts of the material world. Y este ejemplo que da el apóstol Pablo, veis lo bonito cómo el mensaje permea todas las religiones, está en todas partes, es absolutamente permeable. Y Pablo nos está diciendo, he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia. Here St. Paul is telling that he learned to be happy in any situation. If I am feeling, I am okay. If I am not feeling, I am also okay. I am always happy. In bad or in good, because the disciple of Jesus said, because of the strength of my Lord is on me. And with the power of God, nothing can destroy me, nothing can move me. El verso 15 dice, o tú, el mejor de los hombres, Arjuna se está refiriendo, el hombre que no se perturba ni en el placer ni en el dolor y que permanece estable en medio de ambas, es elegido para la inmortalidad. Ya estamos diciendo, tojo, pues qué difícil es ser inmortal. Si para ser inmortal tengo que ser imperturbable, me parece que yo no voy a conseguir ser inmortal en la misma vida, ¿no? En el significado, tranquilos que hay esperanza, ¿eh? En el significado os he puesto, he aquí un mensaje esencial en muchas tradiciones espirituales y filosóficas. La idea de que el camino hacia la iluminación o la realización espiritual implica aprender a mantener una mente equilibrada independientemente de las circunstancias externas, el placer y el dolor. Aquí pueden entenderse como metáforas de todas las experiencias duales de la vida, ganancia y pérdida, elogio y crítica, éxito y fracaso. Krishna está instando a Arjuna a ir más allá de estas dualidades y encontrar un estado de paz y estabilidad internas. En la Biblia encontramos un mensaje similar en Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y en todas las cosas estoy enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí el apóstol Pablo, como veíamos antes, te está diciendo que ha aprendido a mantener su contentamiento y equilibrio en todas las circunstancias, tanto en la necesidad
como en la abundancia. Y en ambos textos, el Bhagavad Gita y la Biblia están enseñando la importancia de mantener una actitud de equilibrio y estabilidad en medio de las fluctuaciones de la vida. En lugar de ser arrastrado por las experiencias de placer y dolor, se nos anima a encontrar una paz interna que sea independiente de las circunstancias externas. Y este mensaje es fundamental, esto último. Encontrar una paz interior que sea independiente de las circunstancias externas. Hace muchos años, os escribí en los años, por ahí en el 92 o 93, estaba en México entonces, os escribí un texto que era La conquista del ser. ¿Recordáis? Alguna vez os lo distribuí aquí, La conquista del ser. Y en El ojo del huracán está incluido ese texto también en otro de mis libros. Quien ha conquistado el ser se ha conquistado a sí mismo. Esa conquista del ser es lo que nos va a dar la independencia de las circunstancias externas. Mirad, significa eso que uno se tiene que volver como de hielo o indiferente, ¿no? Así, o como una estatua de Don Tancredo, ¿no? En la plaza de toros, me quedo quieto para que el toro no me arree. No significa, la trascendencia no significa la indiferencia hacia los problemas del mundo. Porque muchos falsos trascendentalistas confunden este estado de trascendencia con una arrogante indiferencia o incluso desprecio por el mundo, ¿no? Y no es solo desprecio por el mundo, lo que es peor aún es desprecio por los demás. Entonces tratan a la gente con desprecio, esa es la arrogancia eclesiástica, la arrogancia del falso devoto, ¿no? Que cree que ya está por encima y entonces trata con desprecio. Entonces ve el sufrimiento y dice, es su karma. Ve qué pasa todo, es el karma del otro, ¿no? Como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. No significa indiferencia. Uno tiene que actuar conforme a su dharma, al deber, a la función constitucional del alma, pero tiene que entender que el resultado nunca va a depender de uno, y así que uno tiene que cumplir con su obligación. Si hay alguien que sufre, tú tienes el deber de ayudarle. Esa es tu obligación. Dejar a la gente en el desamparo por indiferencia es lo más terrible que existe, y en estos días lo podéis ver. Mirad, el sistema está hecho de tal forma, todas las circunstancias externas están hechas para alejarte de tu verdadero ser. ¿Qué te ponen en la televisión, en los medios? Fútbol, 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 fútbol. Así, para que estés entretenido. Incluso ahora hay más fútbol que con Franco, con todo lo que se quejaban. Hay mucho más campeonatos, más fútbol, fútbol, fútbol. Además del fútbol, ¿qué más te ofrecen? Programas donde la gente va allí, estos de telebasura, ¿no? Y todas estas cosas donde uno expone, ¿no? Abre su cuerpo como si fuera carnaza para los buitres. Y así, cuando hay carnaza, los buitres dan vueltas en torno a la carnaza que les han puesto y no vuelan a ningún otro sitio. Y en forma similar, toda esta gente que sale en estos programas y están siempre criticando y saliendo y poniendo, están exponiendo, ¿no? Su vida abiertamente para que los buitres carroñeros de la mente de los demás purulen alrededor de ellos, pero estén entretenidos. Mientras que estás purulando en la carroña como el buitre, dando vueltas, el buitre no mira a otro sitio, solo mira al muerto que tiene abajo y está viendo cómo cae él para comérselo también. Por eso es que te ofrecen continuamente tantas noticias absurdas, que fulana se casó con mengana, que este le puso los cuernos al otro, todo es para eso. Y gente que vende su imagen pública como alimento para los buitres y obtiene un beneficio por ello. Pero están todos atrapados en el mismo juego. Y es lo que el sistema te ofrece. Mientras que te ocupes de la vida de otro, no vas a pensar en lo infeliz que la... O como decía Víctor Hugo en Los Miserables, ¿no? Los miserables buscan otros más miserables para sentirse menos miserables. Y esa es la forma en la que el sistema te consuela.
Y la indiferencia es una oleada tremenda. Hace 4 años que empezó la guerra de Ucrania. ¿Recordáis cuando empezó la guerra? Era noticia todos los días, en primera plana. La gente fue con caravanas a buscar a los refugiados para traérselos para acá. Ya nadie va a traerse refugiados a Ucrania. Y la guerra está en su peor momento. Está en su peor momento. Están mandando, los rusos locos mandan oleadas de gente como carne de cañón y norcoreanos en oleadas de carne. Y están muriendo, tienen bajas de 1000 y pico tíos diarios. Es una burrada. Pero ya a nadie le importa. La inundación que hemos tenido, la Dana. Sí, salimos en los telediarios, ha ido todo. Fue maravilloso, de verdad, ¿no? Las oleadas de solidaridad, los voluntarios cruzando, pero veis cómo poco a poco se va silenciando. Se va silenciando. Porque esa indiferencia en la que hemos sido educados se va apoderando de nosotros, se manifiesta. Porque dejamos de pensar espiritualmente y durante un tiempo somos conmovidos materialmente o sentimentalmente. Pero luego mantener el impulso en el tiempo es lo difícil. Mantener el estado de conciencia en el tiempo es lo que es verdaderamente difícil. Todo el mundo practica solidaridad de butaca, esa es muy fácil, ¿no? Se sientan en la televisión, así frente al sillón, tienen la tele enfrente, salen imágenes del tercer mundo, cosas así, y uno se pone muy digno y da un puñetazo y dice: ¡habría que hacer algo! Pero el tío se queda ahí sentado y a continuación, ¿qué hay de cena? O después de haber hecho eso, busca a ver qué película ponen esta noche en la emisora esta, o en Netflix, o durante 5 minutos, ¿no? Tuvo un alivio de conciencia. Pero después pasa. Y como escribió Bertolt Brecht, lo decía, primero fueron a por los judíos, creo que decía, el orden no me acuerdo, decía, pero a mí no me importó porque yo no era judío. Fueron a por los gitanos y a por los comunistas, a mí no me importó, yo no era ni gitano ni comunista. Dice, ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde. Entonces el despertar de la conciencia es fundamental, y lo que Krishna pretende en el capítulo 2 es justamente el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia. Cuando Jorge Manrique, en las coplas a la muerte de su padre, decía: despierte el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Y el que lo escribió ya lleva muerto muchísimo más de lo que llevaba su padre cuando se lo compuso. Pero es verdad, cómo se viene la muerte tan callando. Porque vivimos en este sueño que decía Calderón de la Barca. Por lo tanto, el Bhagavad Gita es una llamada poderosa de atención para que despierte ese alma dormida, para que contemple la realidad del mundo no con amargura, sino con la felicidad trascendental, de saberse eterno, de saberse feliz en su forma espiritual, y saber que pase lo que pase, yo soy un ser eterno, y que esto es temporal, absolutamente temporal. El sufrimiento más grande es temporal, es temporal. Yo cada vez que tengo una lesión, no tengo que estar hospitalizado, y hace poco sabéis que estaba bastante jorobado, pero yo siempre me decía en la cama, dice, esto también va a pasar, esto también va a pasar. Siempre me digo eso, esto también va a pasar, también va a pasar. Afortunadamente nada permanece, ni por su lado negativo ni por su lado positivo. Todo va a pasar, menos la felicidad trascendental que hayáis experimentado en esta vida. Las verdaderas emociones, aquello que hizo vibrar al alma, lo que movió el corazón, eso permanece eternamente en el álbum de las fotografías de la memoria eterna del alma. Y eso es lo que nos vamos a llevar. Al final de nuestra vida lo que tenemos que hacer es ver el álbum de nuestra existencia. Y decir, wow, me emocioné, estuve vivo,
Nos mantiene vivos el amor, no nos mantiene vivos otra cosa. Y por último vamos a concluir en el verso 16, que dice: los videntes de la verdad han concluido que de lo no existente, el cuerpo material, no hay permanencia, y de lo eterno, el alma, no hay cambio. Esto lo han concluido del estudio de la naturaleza de ambos. Ahora matizamos esto después del significado. Según Krishna, los sabios que han comprendido la verdad reconocen que no hay permanencia en lo no existente, es decir, el cuerpo material, que es temporal y sujeto a nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Por otro lado, en lo eterno, el alma o Atman, no hay cambio. A diferencia del cuerpo, el alma es inmutable y eterna. Esta dualidad entre lo temporal y lo eterno es fundamental en el pensamiento hindú y es un tema recurrente en el Bhagavad Gita. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, en la 2 de Corintios 4:18, se les dice: así que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. En este versículo el apóstol Pablo hace una distinción similar, exactamente igual, entre lo temporal y lo eterno, aunque en el contexto cristiano esto se relaciona más específicamente con la fe en Dios y el reino celestial, obviamente en lugar de la reencarnación y la eternidad del alma. Pero en cualquier caso, en ambas tradiciones, sin embargo, se hace una clara distinción entre lo material y lo espiritual, lo temporal y lo eterno, y se nos anima a centrarnos en lo eterno para encontrar la paz y la liberación verdaderas. Para poder continuar el progreso espiritual, para poder adentrarse en este sendero, esto es fundamental. Tenéis que desarrollar una visión más profunda, una visión analítica. ¿Qué es lo que dice Krishna en este verso? Que los sabios lo han concluido después del estudio de la naturaleza de ambos. No lo han dicho así porque sí, no, lo han concluido del estudio de la naturaleza de ambos. ¿En cuántas de las circunstancias que habéis estado metidos en vuestra vida habéis meditado acerca de la naturaleza de esa circunstancia? En casi ninguna. Casi yo diría que ninguna. Nos hemos visto en esa circunstancia y la hemos enfrentado, nos hemos dejado arrastrar por ella o pelear en ella sin meditar cuál es la naturaleza de esa circunstancia en la que estamos pasando. Es algo así como cuando comes, ¿no? Cuando tomas un alimento, comes una manzana, una fruta, tú comes la fruta, pero no estás meditando cuál es la naturaleza del fruto, cuál es su origen, de qué está hecho, por qué se ha formado, cómo está ahí. Tú simplemente disfrutas del fruto, lo paladeas, tus sentidos lo ven así. Y si la manzana está agria, pues mueres de... Esto está horrible, no lo tiras. Pero no has meditado en la naturaleza de lo que estás comiendo. Simplemente te estás dejando llevar por la impresión que está produciendo en tus sentidos eso que estás probando, pero no meditas en la naturaleza para encontrar su origen. ¿Por qué el fruto es dulce o es amargo? ¿Por qué esta circunstancia es dulce o es amarga? Me la estoy tragando. Entonces, ¿cómo voy a encontrarle solución a mis circunstancias si no entiendo la naturaleza de la cual provienen? No entiendo de qué están hechas. Para poder derrotar a un enemigo tienes que entender cómo piensa, cuáles son sus intenciones, qué es lo que planea contra ti. Tienes que entender la naturaleza del mundo para poder actuar en él. Tenéis que meditar profundamente en la naturaleza de las circunstancias que os rodean y la naturaleza de este mundo. Y como dice Pablo, si comprendo que lo aparente es temporal, lo espiritual será eterno. Lo espiritual es lo eterno. Porque mirad, en este mundo hay virtud y hay maldad.
¿cierto? Pero la virtud existe. ¿Y no es cierto que la virtud existe independientemente de la maldad que haya? ¿Y no es cierto que la virtud existe antes de que existieran tratados filosóficos que escribieran sobre ella? ¿Y no es menos cierto que la maldad también? Antes de que nadie lo pusiera por escrito. Es decir, que la naturaleza por sí sola genera la virtud y genera la maldad, ¿no? El amor y el odio genera esto. Luego, entre la virtud y el odio o la maldad, ¿cuál pensáis vosotros que es la cualidad eterna? Lo más preponderante, lo más prevalente. ¿Qué es lo más importante? ¿La virtud o la maldad? Yo he temido la virtud. La virtud. Sin embargo, fijaos que la virtud no se puede manifestar plenamente en este mundo porque hay maldad. De hecho, pareciera, ¿no es cierto?, que lo predominante en este mundo es precisamente la maldad. Luego, si la virtud hemos convenido que es superior a la maldad, o al odio, como lo queráis llamar, ¿no? La virtud es superior a la necedad del mundo, tiene que haber por fuerza un espacio donde la virtud sea plena, donde la virtud esté manifestada en plenitud, plenamente, donde no haya lugar para la maldad. Donde está la luz, no puede haber sombra, la oscuridad no puede estar. Así que independientemente de que uno sea religioso o no, siga una religión, siga una espiritualidad, siga un proceso u otro, solamente con un sentido, con el estudio analítico del mundo, como nos indica aquí Krishna en el Bhagavad Gita, solamente con ese estudio analítico uno entiende la naturaleza de ambos, que hay otro mundo trascendental. Tiene que haber un plano donde la virtud se manifieste plenamente. Plenamente. Y obviamente, ¿veis la virtud manifestada plenamente en este mundo? Pasa que no. Luego entonces, el mundo de la virtud manifiesta no pertenece a este mundo. ¿Qué dijo Cristo? Mi reino no es de este mundo. Es el reino de Cristo es el reino de la virtud. El mundo espiritual del que habla Krishna es el mundo de la virtud. Por lo tanto, como cloenda de esta clase, es muy importante que al hilo del verso 16 aprendáis a actuar como los videntes de la verdad, que han concluido que de lo no existente, el cuerpo material, no hay permanencia. ¿Por qué lo llama no existente? Porque ser es algo que es permanente, no se puede no ser. Si se es, se es. El no ser en verdad es una intelequia. Porque para no ser tiene que haber alguien que esté siendo para dar fe de que no se es. Si no se es, no hay nada. Ni siquiera el concepto de ser. Así que como antónimo se puede usar gramaticalmente, pero filosóficamente es imposible. Por lo tanto, te está diciendo que si no hay permanencia, no hay existencia. Porque lo que es para siempre. Los átomos son para siempre. A nivel atómico, todo el universo está lleno de átomos. Cuando el universo entero se recoja, los átomos van a seguir estando. Lo que nosotros vemos es la combinación aparente de todos estos átomos en distintas formas. Por lo tanto, el cuerpo material no es permanente, luego no es existente, porque no es el verdadero ser. El ser no es cambiante, el ser es ese sujeto molesto que se asomaba en el lavabo así y miraba en el espejo y decía yo soy, yo soy, yo soy. Ese que os lleva diciendo yo soy, yo soy, yo soy, eso eres tú, no otra cosa. No otra cosa. Por lo tanto, es muy conveniente que
a partir de ahora hagáis el esfuerzo de estudiar la naturaleza de las cosas en vuestra vida, a lo que os enfrentéis. Antes de reaccionar, meditad bien cuál es la naturaleza del problema. Veo el árbol, pero espera, ¿dónde está la raíz? ¿Cuál es el origen? Antes de comer del fruto del árbol prohibido, voy a encontrar la raíz. ¿Dónde está el origen de esto? Y si descompongo filosóficamente las cosas que me están pasando en sus elementos más simples, al final me doy cuenta de que no me estaba pasando nada. Que todo fue una construcción terrible de mi mente. Y creé una batalla donde realmente no había nada por lo que pelear. Pero hay un señor molesto que se llama el ego, que se apodera del mundo aparente. ¿Recordáis en Súbete a una nube? La novela que os escribí, el canciller es la representación de ese ego. ¿Dónde vive el canciller? En un palacio del mundo aparente, en el mundo de las ensoñaciones. ¿Y de dónde saca su poder el canciller? Cuando Daniel Mesías entra en el reino, estoy haciendo spoiler del libro, si alguien no lo ha leído la novela, pero cuando entra en ese reino, entra en el reino de su ego, ¿qué es lo que ve? ¿Recordáis en la novela? Ve sus sueños. Ve un caballo con el que soñaba de pequeño, ve un coche deportivo, ve las mujeres a las que deseó, ve todas esas cosas. Todas esas cosas ficticias que habían dado sentido a su ego. Por lo tanto, sed analíticos. No hace falta ser empollón. Algunos tenéis más facilidad para estudiar, os gusta más, sois más intelectualmente inquietos, no así como su padre que le gusta pajarear aquí y aprender y ver. Pero cualquiera lo puede hacer, porque no se requiere un gran conocimiento, se requiere atención. Prestar atención. Y si hay algo que en este mundo no hacemos, es prestar atención. No prestamos atención. No prestamos atención ni siquiera a nuestros seres más próximos, a los que más queremos. Sí, me detestaba, como no voy a prestar atención a mis hijos, pero si nos pasan tantas cosas desapercibidas. Tantas. Y luego cuando tus hijos son mayores, dices, coño, la de cosas que me perdí de ellos. Yo ahora con mi esposa lo estoy realizando mucho con nuestra nieta, ¿no? Ahora comentamos mucho, ¿verdad, Kunti? Cómo la vemos, cómo se va viendo su personalidad, ¿no? Cómo se va manifestando día a día. Ya estamos muy observadores. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos prisa. No tenemos la prisa cotidiana que te empuja a la vida. Cuando tú estás de padre tienes que aportar, pero cuando eres abuelo te puedes permitir el lujo de mirar sosegadamente cómo crece tu nieto. Ver esa vida que va saliendo, porque ahora el problema de los padres. Entonces lo abordas de otra forma. Entonces puedes estudiar cómo tu nieto va floreciendo como un loto y se va abriendo, y cómo van apareciendo en él las distintas cualidades. Cómo empieza a sonreírte, cómo empieza su propia personalidad, su carácter ya cómo empieza a manifestarse. Si sois observadores, aquellos que ahora sois abuelos, aquí ya somos unos cuantos, ¿no? Aprovechad este momento de verdad, estudiad analíticamente a vuestros nietos y ved cómo su alma, su naturaleza se está manifestando. Y es fascinante. Es fascinante observarlo. Y observando en esa vida que acaba de comenzar en vuestro nieto, os vais a encontrar vosotros mismos, porque os vais a descubrir también. Dice, wow, esto que veo ahora aparecer en él, entonces sí, te buscas. Uy, pues si yo también estoy hecho de esto y lo había olvidado. Y lo había olvidado. Permíteme un par de minutos que hable en inglés para nuestros hermanos hindúes, porque si no, estoy buscando un sistema de traducción simultánea, ya lo tengo medio buscado. The final teaching in this last verse, in the verse 14, no, in the 16, the main teaching is
that Krishna said that the conclusion, no, regarding what is true, what is existing, what does not exist, what is permanent and what is temporary. Krishna said that it has been concluded by the greatest philosophers, no, making a deep analysis of the naturaleza, of the nature of both. Our main problem in this life is that we never think regarding what is the nature of the things that we are feeling. Where are they coming from? Similarly, I gave one example. You take one apple, and then you bit the apple, taste. If the apple is good, you say, oh, very nice. But if the apple is bitter, you throw the apple. But you are not thinking, what is the nature of the apple? Why the apple becoming apple? So that you can taste. What is the origin of the apple? What it is made? What made the apple? Similarly, in your life, you are eating your circumstances like apples. What you consider which is sweet, you appreciate. What you consider which is bitter, then you throw. But you are not making a deep analysis. What is the nature of this situation? This big apple which is in front of me, where it is coming from? My ego went there like a worm. You know the worm inside of the apple. ¿Verdad? Estoy diciendo que, ¿verdad? Más que como así somos como gusanos que se meten dentro de la manzana y la manzana es más grande que el gusano. Entonces nos hemos metido como gusanos en la gran manzana del mundo. So we come inside of the big apple of the world like a worm. You know, eating in your circumstances, considering this is bitter, this is nice, this is not. But what is this apple? What is its nature? Why are I becoming hungry? No, you offended to me. I'm not going to forget you. I'm not going to forget. I will never forget what you did it. I will. Stop being a worm. Come outside of the apple and become a butterfly. Much better. Para de ser gusano. Mejor conviértete en mariposa y sal volando. Y sal volando. This material world, everything is done for distraction. First of all, the TV programs show you football, sports, and everybody like this. Idiot, looking the football. Then after what happened, someone is selling his own life, like a dead body, so that the crowds can move around, looking if they can eat one piece. But while the crowds are moving around, they are not flying to any other place. Because there is one dead body there and they're moving in circles. These people which are selling their own lives is similar. The system is offering to you a piece of meat so that the crowd of your mind will be moving around and you will never fly to other place. So this person he made with that girl, he was no loyal with this, he made like that, he steal some money, he did that, all these politicians. Then your mind is flying like a crow around a dead body who want to eat dead meat. We need eternal food, no dead food. Entonces el cuervo está diciendo que está así dando vueltas, ¿no? Para comer comida muerta y nosotros queremos alimento de vida, no comida muerta. El alma necesita alimento de vida, no comida muerta. Sí, por lo tanto, sed muy cautos y a partir de hoy, en la medida que podáis, analizad la naturaleza de las cosas de este mundo, analizad vuestras circunstancias. So, from the beginning today, please be very intelligent, look very carefully, make a deep analysis of all of your circumstances. Because otherwise, your mind is going to be moved from here to there, from one dead body to another dead body. And after all, before, we will be dead also, as someone will eat us. Otros muertos y otros gusanos no van a comer. So, before this time, find a solution. Antes de que llegue ese momento, encontrar la solución.
Por favor, sed muy reflexivos para no dejaros arrastrar por las circunstancias. So we must be very careful what we are thinking, not to allow our thinkings to move us like a strong river, like throw you into the ocean. Be careful, live peacefully, happily. We have time enough now. We are in our old days now. We are start coming inside, so we don't have more time. Don't waste more time. There is no more time. The candies are being almost finished, the packets, so we have to taste very slowly now. Digo que ya vamos siendo mayores, ¿no? Y la bolsa de los caramelos se nos vació. Ya nos quedan pocos. Entonces ahora uno lo que hace, como cuando eras pequeño y te daban, ¿te acuerdas, Mukunda, cuando de pequeño tienes una bolsa de caramelos? Al principio te los comías rapidísimo, ¿verdad? Qué rico, pero cuando ya te van quedando menos, ya ni das tantos caramelos a nadie y ya te los vas dosificando y dices, uy, espera. La vida tiene que ser así, aprovechar los caramelos, los últimos caramelos, porque hay que desgustarlos bien. Los que ya tenéis hijos mayores, los que ya habéis hecho muchas cosas, sosiego. Ir poniendo sosiego en la vida. Disfrutad de los caramelos del presente. Enjoy the candies of today. Tomorrow will bring us who knows what. But whatever the future will bring to me, I am not going to be afraid. Why? Because my Lord Krishna is waiting for me in future also. My Lord Krishna was in the past, my Lord Krishna is in the present, and my Lord is waiting for me in the future. Así que cualquier cosa que el futuro nos traiga, no hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque Dios está esperándonos allí. Dios estuvo con nosotros en el pasado, está en el presente y estará en el futuro. Y ya nos está esperando. Así que ¿por qué temer al futuro si es la casa de nuestro amigo? Why should we be afraid of future if it's the home of my friend? When I'm going to future, I'm going to the home of my very best friend. Why should I have to be afraid? No hay nada por lo que temer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Acerca de la naturaleza confusa y difusa de la mente. Leed el Gita con mucha calma, sin prisa. Las escrituras no son para aprendérselas de carrerilla. El Bhagavad Gita tiene 700 versos. No necesitas aprendértelos de memoria los 700 versos, ni recitarlos en sánscrito. Realiza uno de ellos en plenitud y tendrás la liberación. Uno de los 700 con que consigas entender a plenitud, lo realices, es la medicina más poderosa. Es como si tienes 700 cerillas, pero un montón de leña verde. Por muchas cerillas que tú le tires a la leña, no vas a conseguir encender ningún fuego. Pero si tienes madera seca, con una sola que prendas, has levantado un gran incendio. Similarmente, uno tiene que preparar la tierra de su corazón para prender una cerilla de un verso de las Escrituras. Da igual que sea el Bhagavad Gita, un verso del Evangelio, del Antiguo Testamento, del Corán. Es igual, porque es la misma enseñanza, es la enseñanza eterna. Pero tenéis que secar la leña verde que está en el corazón. I said to finish the class that in the Bhagavad Gita there is 700 verses. You don't need to put all the 700 in your mind, on your memory, and then to repeat even in Sanskrit. This is not necessary. It's like, I give one example, it's like when you have a box of matches. The Bhagavad Gita is 700 matches. But you have 700 matches, but you have a mountain of wet wood. No fire can go there, because the wood is green. But if you have dry wood with only one match,
you put a big fire. So, if you realize in your life only one verse of the Bhagavad Gita, just one, the Bhagavad Gita or the Bible or the Quran or the Buddhist, anyone, only one verse. If you make, first of all, you prepare your land, you prepare your wood inside, you dry all your negative activities in your heart. If you put dry wood in your heart, then one match, only one verse, will put the fire of the spiritual life, and then you will be enlightened by the power of the God in that way. Ok, pues seguimos la próxima semana. Gaura Premanande. Vamos a parar la grabación, que no sé si esto se habrá grabado de todo o no.